¿Cómo están, queridos y queridas estudiantes? Espero que se encuentren súper bien en sus casitas. Estamos ya avanzando en los contenidos y vamos entonces a dar inicio a este nivel 2, en donde vamos a trabajar acerca de las sustancias y de las mezclas, además de los métodos que permiten su separación. Obviamente, en una primera instancia tenemos que explicar que tanto las sustancias puras y las mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, ¿ya? tienen un comportamiento y características, y precisamente vamos a tener en esta primera instancia, en este primer video, las características de las sustancias. Sin embargo, nosotros en un inicio debemos recordar que la materia es todo lo que nos rodea, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso nosotros lo estuvimos conversando, y que si bien ella puede sufrir cambios y transformaciones, ¿verdad? Precisamente tenemos que tener en cuenta de que la unidad de la materia también es el átomo. El átomo, al unirse con otros tipos, al mezclarse, al interactuar, permite constituir todo lo que nosotros conocemos. Y por lo tanto, la química es la ciencia que permite estudiar la naturaleza, la composición y la transformación de la materia. Y por eso nosotros estamos acá convocados para ver este video. Por lo tanto, vamos a partir primeramente acerca de las sustancias. Cuando nosotros hablamos de sustancias, estamos hablando del resultado de una reacción química que ocurre naturalmente, que ocurre en la naturaleza y que se puede presentar, como nosotros sabemos, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Bueno, además, estas pueden incluso variar según las condiciones a las que se expongan. Nosotros sabemos que el agua se puede encontrar, si bien mayoritariamente en un estado líquido, como lo que nosotros vemos, también hay una muy buena parte que está en estado gaseoso, pero también sólido. Otra cosa que es interesante es que a partir de las sustancias no se pueden realizar separaciones de tipo físicas. Y por lo tanto, si nosotros pensamos al respecto, está todo hecho de sustancias químicas, ¿ya? Las sustancias químicas componen nuestro universo, nuestro mundo y nuestros entornos. Pero sí hay que tener en cuenta que este término, que es bastante intrigante, pensar que todo está constituido por sustancias, ¿ya? Y que no pueden haber separaciones físicas de manera sencilla, sí permite clasificar a las sustancias como, por ejemplo, las sustancias puras. Las sustancias puras son sustancias cuya la composición no varía y que, a pesar de las condiciones físicas en las que se encuentre, no va a cambiar. Por lo tanto, si nosotros pensamos en el agua es una sustancia y que fórmula química es H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, y que siempre va a ser la misma. Y por lo tanto, no va independiente de los cambios que pueda sufrir de sólido, líquido a gas y otros estados intermedios, siempre va a mantener su misma composición. Pero las sustancias puras, yo también las puedo clasificar en elementos y compuestos. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, diferenciar un elemento de un compuesto? Básicamente a partir de este ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un elemento químico que es el hidrógeno. También tenemos elementos químicos como el oxígeno. Fíjense que en la naturaleza, tanto el hidrógeno como el oxígeno no andan como átomos solos. Se encuentran unidos dentro de la misma especie, que se conocen como en formas diatómicas. 2 átomos de hidrógeno, como H2 en el ambiente en forma gaseosa generalmente, y el oxígeno también de manera gaseosa. Se encuentran 2 átomos de oxígeno unidos mediante enlaces. Pero si yo pienso en un compuesto, fíjense que el compuesto no solamente tiene hidrógeno en el caso del agua, sino que también tiene oxígeno. Por lo tanto, ya podemos establecer una diferencia entre un elemento y un compuesto, hablando principalmente de que los elementos es un material que está constituido por un solo tipo de átomo. Puede estar en muchas cantidades, pero es un solo tipo de átomo. En cambio, además es una mezcla, más bien dicho, es la combinación de sustancias que son iguales o no y que pueden ser separadas por método físico. Fíjense que el compuesto, siendo una sustancia formada por 2 o más elementos que se combinan químicamente, pueden ser separadas por métodos físicos. En cambio, los elementos no.
implica que, por ejemplo, de manera física yo no puedo separar dos átomos de hidrógeno, pero sí hay maneras distintas de las físicas, métodos químicos principalmente, que permiten realizar un reordenamiento de estos componentes. Otros ejemplos, obviamente, de compuestos son los que nosotros tenemos acá, por ejemplo, y también de elementos. Manteniendo obviamente la idea inicial de que el elemento es un material constituido de un tipo de átomo, en cambio los compuestos está formado por dos o más elementos que se combinan químicamente. Por ejemplo, un elemento puede ser el oxígeno, que en forma natural se encuentra como una molécula compuesta por dos átomos. O el oro, ya que se debe unir para formar estas placas de oro sólido que nosotros conocemos, o el bromo en estado líquido. Sin embargo, cuando hablamos de compuestos, tenemos al agua constituida por hidrógeno y oxígeno, tenemos al dióxido de carbono, que es producto de nuestro metabolismo. Nosotros liberamos CO2 al ambiente, ¿verdad? Y que está constituido tanto por carbono como oxígeno. Y además tenemos el gas metano que viene del metabolismo de algunas bacterias y que también se utiliza bastante como producto, o se obtiene más bien dicho, como producto del petróleo, ¿ya? Y que nosotros lo utilizamos también a nivel industrial como un gas. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en el caso del gas metano tenemos carbono e hidrógeno que lo componen. Estamos hablando de un compuesto. Para finalizar, chicos, chicas, les comento que la próxima semana nosotros vamos a estar hablando acerca de las mezclas. Sin embargo, yo les pido por favor que a través del Classroom yo voy a dejar abierto un espacio para que ustedes puedan responder, identifiquen 3 sustancias que están a su alrededor y las puedan clasificar o en elementos o en compuestos. Teniendo esto en cuenta, entonces, les vuelvo a repetir, en el Classroom por favor respóndanme, les voy a dejar abierto el espacio para que ustedes puedan responder a través de la página de nuestra clase, y entonces nos estaríamos viendo ya la próxima sesión para hablar acerca de las mezclas, y junto con ello entonces les voy a dejar un pequeño trabajo que va a tratar acerca de las diferencias entre las sustancias y las mezclas. Sin antes, obviamente, despedirme, nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Cualquier duda o consulta, recuerden escribirme. Chao, chao.